En un año donde el deporte mundial brilló en todo su esplendor por las pasarelas parisinas, no puede cerrar de mejor forma que con una edición especial en nuestra región de los Juegos Bolivarianos. Y qué mejor que la ciudad de Ayacucho para recibir los Juegos del Bicentenario. Por eso hoy te traemos todo sobre Juegos Bolivarianos Ayacucho 2024. Una edición especial es la que tendremos este año, celebrando el bicentenario de la batalla de Ayacucho, siendo una razón más que especial para celebrar esta inédita entrega que albergará también deportes emergentes que ya estaremos revisando. Primero, para aquellos que no estén muy familiarizados con los Juegos Bolivarianos, aquí una breve introducción. La Organización Deportiva Bolivariana, u ODEBO para los amigos, se creó en el 38 como una intención de promover el deporte en nuestra región, encontrando la unión con países que habían sido liberados por Simón Bolívar. De ahí el nombre, siendo las naciones de Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia y Panamá los que fundaron esta organización y propusieron ese mismo año la realización de la primera edición, llevada a cabo en Bogotá, Colombia. Y por si se lo preguntan, sí, este evento es más antiguo que los Juegos Panamericanos, que no vio la luz su primera edición hasta 1951. Y desde ese año hasta la actualidad, cada 4 años se tiene una nueva edición de los Juegos Bolivarianos. Hay que acotar que ahora son 7 naciones las que forman parte de la ODEBO, siendo la incorporación de Chile en el 2010 la última que se dio, teniendo de la misma forma, aparte de los 7 países que conforman esta organización, a delegaciones invitadas. Por ejemplo, para esta presente edición llegarán las delegaciones de El Salvador, Guatemala y República Dominicana para formar 10 delegaciones en total. La ciudad de Ayacucho, una de las localidades más importantes de mi amado Perú, será sede principal de estos juegos. Lamentablemente no albergará todos los juegos en su totalidad por falta de infraestructura. Sí, aquí estamos muy atrasados a nivel de escenarios deportivos, teniendo algunos deportes que disputarse en Lima, que gracias a las sedes que dejó los Juegos Panamericanos del 2019, tiene ya los escenarios adecuados. Que por cierto, y a modo de paréntesis, los bolivarianos del próximo año serán en Lima y Ayacucho en su conjunto, teniendo estas sedes 2 ediciones consecutivas para albergar los Juegos Bolivarianos. Algo positivo, ya que Ayacucho sentará las bases de una ciudad deportiva en el centro del Perú, además de Lima, claro. Bien, como mencioné al inicio, en Ayacucho se encuentran 6 de las 9 sedes que albergarán esta edición, siendo las que mencionaremos a continuación. La principal sede de estos juegos será el Estadio Las Américas, que dicho sea de paso, hasta el cierre de este video aún no está terminado, así que ojalá esté listo a fin de mes, que tendrá una capacidad de 5.000 espectadores y será el lugar donde se inaugurará y cerrará esta edición. Asimismo, tenemos al emblemático Colegio Mariscal Cáceres, que albergará los partidos de básquet 3x3 y fútbol sala, además de los encuentros de karate, taekwondo y wushu. Pasamos ahora al complejo recreacional Canán Alto, que acogerá los partidos de frontón y bochas, además de las pruebas de skateboarding y ciclismo BMX estilo libre. Ahora tenemos al Colegio Nuestra Señora de las Mercedes, que recibirá en sus instalaciones las pruebas de gimnasia aeróbica, kickboxing y muay thai, además de los encuentros de ajedrez y billar. Pasando a las sedes en exteriores, tenemos las últimas 3. Primero tenemos al Cerro Capanayoc, que albergará las carreras de ciclismo downhill y ciclismo cross country. Asimismo, la Pampa de Ayacucho será sede del atletismo en su modalidad cross country. Y finalmente tenemos la Ruta Quinua, donde se desarrollará la media maratón. Así también debemos mencionar la sede de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, que fungirá de Villa Bolivariana, acogiendo a los atletas participantes en esta edición. Ahora pasamos con las últimas 3 sedes restantes que se ubican en Lima. Primero tenemos la sede Costa Verde, donde se llevarán a cabo las pruebas de patinaje de velocidad, así como las de ciclismo BMX y skateboarding. Aquí debemos hacer una aclaración, ya que por las irregularidades en los acondicionamientos de las sedes, en el caso de Canán Alto, que inicialmente iba a acoger estas 2 últimas pruebas, la sede que quedaría sería la de la Costa Verde, aunque aún está por confirmar. Continuemos. Asimismo tenemos la sede de Villa María del Triunfo, que albergará los partidos de rugby 7 y softball. Finalmente tenemos la sede de la Villa Deportiva Nacional, que acogerá las pruebas de levantamiento de pesas y de potencia, así como los eventos de esports.
Vamos por orden alfabético con los deportes, comenzando con el ajedrez, que se disputará en dos modalidades, un torneo rápido y el otro blitz. El primero se juega a 11 rondas con un tiempo de 10 minutos y el segundo con un tiempo de 3, siendo disputado por equipos mixtos de 4 deportistas. Al final de las 11 rondas, el equipo que puntúe más es el que se lleva el oro. Pasamos al atletismo, que al igual que el ajedrez se disputa en dos modalidades. Primero tenemos la media maratón por relevos mixta, con 4 integrantes por cada equipo, haciendo un relevo cada 5 kilómetros, teniendo un total de 21 kilómetros y un poquito más, quedándose el oro el equipo que llegue más rápido a la meta. Y la segunda modalidad es el cross country, que consiste en un circuito de 2 kilómetros en la Pampa de Ayacucho, siendo esta modalidad individual separado por una carrera de varones que darán 5 vueltas al circuito y mujeres que darán 4 vueltas. Y bueno, el atleta que finalice el circuito en el menor tiempo se lleva el oro. Esta variación del baloncesto convencional se lleva a cabo en solo la mitad de la cancha con una sola canasta, donde, como su nombre lo dice, dos equipos de 3 intentarán anotar la mayor cantidad de puntos durante 10 minutos, o si uno de los equipos llega a 21 antes de los 10, disputándose en dos torneos, uno masculino y otro femenino. El equipo que puntúa más por cada juego se llevará el oro. Uno de los deportes que más sorpresa y expectativas trae es sin duda el billar, que se disputará en dos modalidades. Primero tenemos la modalidad de carambola 3 bandas, que se juega en una mesa sin bolsillos, donde, como su nombre lo dice, tienes que chocar una bola roja tocando 3 bandas en la ejecución. Esta modalidad se jugará en individuales masculino y femenino y por equipos, masculino y mixto. Todos ellos darán medalla a los que más puntúen en cada torneo. Asimismo tenemos la modalidad pool, precisamente bola 9, la cual consiste en introducir en uno de los 4 agujeros, aquí la mesa sí tiene agujeros, la bola 9, así de simple. Sin embargo, tiene algunos condicionantes, como que se tiene que tocar la bola de menor número siempre antes de llegar a la bola 9, entre otros. Aquí nos encontramos con 4 mini torneos, 2 individuales, masculino y femenino, y 2 por equipos, también masculino y femenino, que por supuesto darán medallas en cada uno. Pasamos ahora a las bochas, que se dividen en dos modalidades, rafabolo y petanca. Ambos son similares con algunas variaciones, como el puntaje y la distancia en ejecución, pero en síntesis, ambos consisten en acercar las bochas, que son un grupo de pelotas por equipo, a un balín, una pelota más pequeña que sirve como objetivo. Ambas modalidades tendrán 3 torneos, 2 individuales, masculino y femenino, y uno mixto. Pasamos ahora al ciclismo, que se divide en dos modalidades también, ciclismo de montaña y urbano, haciendo referencia al lugar donde se desarrollan los mismos. En el ciclismo de montaña tenemos dos subdivisiones. Primero tenemos al downhill, que consiste en descender de una montaña con obstáculos en el menor tiempo posible, disputándose en pruebas masculina, femenina y mixta. Por otro lado está el cross country, que tiene el mismo nombre que la modalidad en atletismo, que es básicamente lo mismo, solo que con una bicicleta, recorriendo un circuito el número de veces propuestas. Esta modalidad solo tendrá una competencia, siendo la de relevos mixta la única prueba que se realizará. Y finalmente, por el lado del ciclismo urbano tenemos al BMX Freestyle, que como vimos en el video de París, consiste en una serie de acrobacias en un circuito con obstáculos, donde se puntuará según la dificultad, creatividad y ejecución de cada presentación. Aquí no existe un torneo mixto, siendo solo de individuales masculino y femenino las que se realizarán. El dominó se estrena como novedad en estos bolivarianos, teniendo competencias individuales y por parejas, tanto masculino como femenino, así como de equipos mixtos, disputándose sendas rondas de todos contra todos bajo el formato suizo, donde al finalizar se determinarán las medallas. Sí, los eSports debutan en estos bolivarianos por todo lo alto, con 3 competencias para esta edición. Primero tenemos al Dota 2 por equipos masculino y femenino, el eFootball individuales masculino y Tekken 8 también individuales. Dependiendo del número de participantes o en el caso de Dota 2 por equipos, se desarrolla un torneo el cual premiará a los mejores 3 de cada uno. El deporte bandera nacional es la paleta frontón y no podía faltar en esta edición, que tendrá competencias individuales masculino y femenino, así como dobles mixto. Además de la paleta frontón se le añaden las competencias de frontball individuales, que se juegan solo con la mano, teniendo características similares al frontón peruano. Futsal masculino, única competencia en esta edición. Nada más, esto es lo más cerca del deporte rey en estos bolivarianos. Siguiente. No podía faltar por supuesto la gimnasia, específicamente gimnasia aeróbica, que combina el movimiento, ritmo y coreografía en una serie de presentaciones individuales femenino y masculino, por parejas mixtas, tríos y por equipos conformados por 5 gimnastas.
Dividiéndose en dos modalidades, kata y kumite, el karate toma presencia en esta edición. Primero tenemos al kata, donde se realizan sendos movimientos y técnicas emulando un combate con un oponente. Esta modalidad se disputa en individuales tanto femenina como masculina. Por el lado del kumite, este consiste en la realización de los movimientos usados en el kata, pero con un oponente real, dividiéndose en tres categorías según el peso de los atletas, tanto masculino como femenino. Una combinación de artes marciales mixtas con el boxeo tradicional confluyen en el kickboxing. Con combates de 3 rounds por 2 minutos, este deporte tendrá 4 categorías por rama, masculina y femenina, según el peso de los atletas. La halterofilia, o mejor conocido como levantamiento de pesas, también se apunta en esta edición, categorizándolo según el peso a levantar, teniendo dos modalidades de levantamiento. Arranque, que consiste en levantar la pesa desde el suelo hasta por encima de la cabeza con los brazos levantados en un solo movimiento, y envión, que consiste en dos tiempos de levantar la pesa alzándolo del suelo a la altura de las clavículas y luego por encima de la cabeza. A diferencia de la halterofilia, aquí nos encontramos con la valoración máxima en el peso de levantamiento, a comparación con el anterior que se valora más la técnica en la puntuación final. En este deporte tenemos 3 modalidades. Primero, el de sentadillas, que como su nombre lo menciona, los atletas realizan este movimiento para el levantamiento. Asimismo tenemos el press de banca, que como su nombre lo menciona también, los atletas se tumban en una banca y en posición horizontal hacen el levantamiento respectivo. Y finalmente tenemos el peso muerto, que consiste en levantar las pesas desde el suelo hasta la cintura. Cada uno de estos movimientos se categoriza, al igual que la halterofilia, según el peso a levantar. Oriundo de Tailandia, esta variante de los deportes de contacto como el kickboxing, que ya mencionamos, que nació en Japón por cierto, se diferencia en las técnicas y golpes al contrincante, así como el sistema de puntuación en cada contienda. Para esta edición, los combates serán a 3 rounds de 3 minutos, teniendo 3 categorías para la rama femenina, según el peso de los atletas, y 5 categorías para la masculina, también según el peso de los contendientes. Continuamos con el patinaje, específicamente el patinaje de velocidad, donde nos encontramos con distintas pruebas según la distancia a recorrer, siendo pruebas desde los 200 metros contrarreloj hasta 10.000 metros en velocidad, en las ramas masculina y femenina. Simulando el remo convencional, el remo ergómetro usa un aparato que sirve también para practicar este deporte en interiores, midiendo la velocidad y marcas de cada atleta, pero que poco a poco resultó en una variante que toma presencia en estos bolivarianos, teniendo modalidades individuales masculino y femenino, dobles y dobles mixtos, además de los cuádruples y cuádruples mixtos. Esta variante del rugby convencional se caracteriza por lo dinámico que es, teniendo solo 7 deportistas por cada equipo, donde el que puntúe más en 2 tiempos de 7 minutos se lleva el partido, teniendo una gran cantidad de encuentros en una sola jornada, siendo una de las principales ventajas para un evento de corta duración como los Juegos Bolivarianos. De la misma forma como la mayoría de deportes, tendremos 2 competencias para el rugby sevens, masculina y femenina. Skateboarding Park, que además de las piruetas y técnicas mostradas con el skate, nos encontramos con un recorrido entre 30 a 50 segundos formando un circuito con obstáculos, donde los atletas que más destreza y técnica muestren en cada presentación sumarán más puntaje. Esta modalidad también tiene competencias en las ramas femenina y masculina. Siendo una variante del béisbol, el softball solo se disputará en la rama femenina, disputándose las medallas 6 equipos que participarán en este torneo. Sí, es uno de los pocos deportes que sí conocemos la cantidad de participantes. Como lo vimos en el karate kata, el taekwondo punse simula un enfrentamiento con un enemigo imaginario, calificando la técnica y precisión de cada atleta. Aquí nos encontramos con modalidades de punse tradicional y estilo libre, tanto en las ramas masculina y femenina. Y finalmente, así como vimos el karate japonés y el taekwondo coreano, ahora nos encontramos con el wushu de China, teniendo 2 marcadas modalidades. El Taolu, que simula un enfrentamiento con un adversario imaginario, algo que ya vimos en los 2 deportes mencionados, pero usando además armas tradicionales, y el Sanda, que es una lucha propiamente dicha, siendo el único deporte de contacto que tiene pruebas de contacto. Ayacucho abre las puertas a los bolivarianos con su principal embajador, Danzak, un alegre danzante de tijeras que representa la cultura ayacuchana en su máxima expresión. Creado por Jeffrey Aime, de 19 años, y seleccionado por votación popular, Danzak fusiona el arte, la música y la cultura de esta ciudad como rostro principal del deporte regional.
Como ya es de costumbre en eventos deportivos, como los mismos Juegos Olímpicos, las actividades inician un día antes de la inauguración, siendo el miércoles 27 de noviembre la fecha en la que iniciará la actividad deportiva en esta edición, siendo los partidos de básquet 3x3, rugby 7 y billar, además de las pruebas de levantamiento de pesas, las que den el primer paso en estos bolivarianos, teniendo como ya mencionamos la ceremonia inaugural el jueves 28 de noviembre, iniciando con bombos y platillos la 20ª edición de unos Juegos Bolivarianos que verá su cierre el domingo 8 de noviembre, teniendo un total de 12 días de competencia tanto en Ayacucho como en Lima. Una edición especial celebrando también la edición número 20 de estos Juegos Bolivarianos, que dará movimiento y ventana no solo a jóvenes deportistas sino a deportes o juegos que no son tan populares y que buscan un reconocimiento masivo, teniendo en cuenta que muchos de ellos no son olímpicos, siendo una premisa recurrente en esta edición sirviendo de trampolín para mostrar lo mejor del deporte regional, con miras a próximos eventos internacionales, además de poner en el radar eventos poco convencionales para estas latitudes. Por otro lado, no podemos dejar de mencionar la poca responsabilidad por parte de las autoridades locales y afines, retrasando las obras y acondicionamientos de las instalaciones en Ayacucho, teniendo como mencionamos al inicio la incertidumbre de que si el escenario de la inauguración, entre otras sedes, estén listas para el 28 de noviembre, generando un retraso masivo en toda la organización que también tiene varias observaciones que saltan a la vista. Sin mencionar todos, los que nos afecta como medio aficionado es la poca actualización de la información en su página oficial, teniendo hasta el cierre de este video la casi nula certeza del número de participantes en la mayoría de deportes y los mismos sistemas de juego, asimismo las listas de delegaciones y deportistas en conjunto, estando a días del inicio de este evento. Desde esta humilde tribuna sinceramente esperamos que todo salga fenomenal, que estas irregularidades queden como anécdota al iniciar esta edición y que se reciba de la mejor manera a los deportistas bolivarianos. Y finalmente, para nosotros los espectadores, como asiduos hinchas del deporte nacional, será una gran oportunidad de poder conocer nuevos deportes que no son tan convencionales y poder promover y popularizarlos, ¿por qué no?, con el fin de darle los flashes y la importancia que estos deportes merecen, así como acostumbrarnos a ser sede de este tipo de eventos, ya que el próximo año volverán los bolivarianos a nuestro país y el 2027 volveremos a albergar unos panamericanos, convirtiéndonos poco a poco en el centro del deporte a nivel regional, algo sumamente positivo para nuestro deporte nacional tan olvidado por las masas, pero que poco a poco empieza a enamorar nuevos adeptos de deportes que no son el fútbol o el vóley. Somos el Team Deportivo. Coméntanos, ¿te darás una vuelta por Ayacucho? ¿Qué deporte será fijo a seguir en esta edición?